Un instante, es un decreto. Le leo el decreto, Andrea, porque vamos a hablar Sí, el directamente. 1550. Sí, 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 exactamente. Vamos a hablar directamente con el hombre que maneja todos estos asuntos a nivel de Asobares. Dice el decreto 1550 que fue expedido este fin de semana. En ningún municipio del territorio nacional se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: eventos de carácter público o privado que impliquen la aglomeración de personas de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, discotecas y lugares de baile, consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, pero sí queda prohibido el consumo en establecimientos de comercio. Lo que le queremos Ujú. preguntar a nuestro invitado, que es David Contreras, director jurídico de Asobares, es hasta dónde esto significa que ni en restaurantes ni en gastrobares, que son muchos los que están funcionando en las principales ciudades del país, pues este decreto termina prohibiendo la venta de licor durante la temporada de diciembre, porque es importante señalar que este decreto está acotado entre el 1 de diciembre de 2020 y el 16 de enero del 2021. Doctor David, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para toda su audiencia también nuestros respetos. ¿Qué estudio hacen ustedes sobre este decreto el 1550 de noviembre del 2020? Bueno, pues vale la oportunidad para hacer una precisión. Es la siguiente, a ver, no ha cambiado nada. Si usted se fija, este decreto, el 1550, que salió el 28 de noviembre, suscribe los mismos términos en que se redactó el decreto 1168 que se prorroga a través de este decreto y se han ido prorrogando los últimos 3 meses. En lo que tiene que ver en que esa prohibición que ustedes señalan está de manera general, pero el parágrafo primero de este decreto y de los anteriores señalan que esa prohibición para los bares contempla o tiene una excepción, que cuál es las pruebas piloto. Es decir, ahorita nos De encontramos los operando alcaldes. exactamente, ahorita nos encontramos operando bajo la modalidad de pruebas piloto en diferentes territorios del país, en algunos casos con solo gastrobares, con restaurantes y en otros casos con gastrobares, restaurantes y también bares, dependiendo del sitio, ¿cierto? Del territorio. En el parágrafo primero continúa esta posibilidad, esta excepción de que los alcaldes soliciten ante el Ministerio del Interior para que con previo concepto del Ministerio de Salud se les dé autorización para la implementación de estas pruebas piloto. En eso estamos, eso no ha cambiado, no ha variado, se mantiene la restricción para las discotecas y para el baile todavía y está la vigencia de este último decreto hasta el 16 de enero del 2021. Sí, pero señor David Contreras, esa autorización que tienen que pedir los alcaldes y pues los entes territoriales, teniendo en cuenta que esto es a discrecionalidad de ellos, ¿es la misma que ya habían pedido o es una nueva? ¿Tienen que renovar esa autorización o esa solicitud de autorización para poder seguir con los pilotos? Es la misma autorización, no tienen que hacer ningún tipo de renovación si no se desea modificar las condiciones en que se ha solicitado. Me explico, si por ejemplo se solicitó pruebas piloto con un horario de funcionamiento hasta la medianoche, pero ahora se piensa ampliar hasta las 3, pues allí debe haber una nueva solicitud. Pero en el evento en que se mantengan las mismas condiciones, no deben tramitar ninguna. ¿Qué es lo que sucede y por qué, digamos, se extiende la vigencia del decreto? Uno, porque pues el 1168, el 1267 y el 1408, que era el último, también contemplaban una fecha de finalización. Ya finalizó, por eso se extiende a través de este decreto 1550 y porque además hay algunos alcaldes que aún están rezagados, no han solicitado esta autorización, entonces pues se reafirma que es un llamado que el gobierno nacional hace. Si ven las posibilidades en sus territorios de aperturar la actividad, solicítenlos, se escucha y se pide la autorización. Ujú. Claro. David Contreras, quiero preguntarle por ese balance de lo que ha sido entonces la implementación de estos planes piloto y si pues da un impacto realmente positivo al gremio de los bares o de las que usted representa en este momento. ¿Cuál es su balance? Y para también proyectar qué ajustes se deben hacer, ¿qué le propondría usted al gobierno si encuentra algunos vacíos hasta el momento? Bueno, pues el balance es positivo. Recordemos que la actividad duró en su gran mayoría clausurada por 7 meses, en algunos 8 y en algunos aún continúa clausuradas. Cuando digo en algunos lugares es porque no en todos los municipios o distritos se ha autorizado la implementación de las pruebas piloto. Algunos alcaldes todavía no han tenido la iniciativa de solicitar esa autorización ante el gobierno nacional y pues cada día de tardanza es un día pues de afugia, de agonía para las personas que dependen de esta actividad. Sin embargo, aquellos que sí ya lo hicieron,
pues la implementación ha sido muy buena. Claro, las pruebas pilotos se trata precisamente de identificar algunos datos que nos permitan saber si hay algunos errores que corregir, algunas cosas que ajustar para llegar, digamos, muy afinados, ojalá muy pronto, a un nivel de apertura plena. Pero en su gran mayoría, contando, digamos, y haciendo una comparación con otras actividades económicas, los protocolos para la venta y consumo de licor en el país han funcionado muy bien, con algunos errores, seguramente no se desconocen esos errores, pero insisto, se trata precisamente de ajustarlos. Y el llamado, digamos, es eso, ya que ahora el balón está en la cancha de los alcaldes distritales y municipales, pues aquellos que no han hecho esa solicitud, el llamado fraterno y respetuoso a que no se queden rezagados en este tema de la reactivación económica, que también la necesita nuestro sector. Ya la mayoría de actividades, si no es que todas, están en apertura, en modo activación, pero la nuestra en algunos sitios todavía no, y necesitamos de esa buena voluntad política por cuenta de los mandatarios locales para que tramiten eso y articular esfuerzos. Si las autoridades, los gremios, los comerciantes, la policía, todos trabajamos de manera sincronizada, pues no se mandan mensajes distorsionados, sino que todos estamos mandando el mismo mensaje. En lo primero, en lo que se tiene que hacer para reactivar en materia jurídica, pero también sobre todo en capacitación a los empresarios para que a su vez transmitan a los trabajadores cómo la implementación de los protocolos cuando ya lleguen los clientes, de manera tal que estemos cuidando todo el tiempo la seguridad, la bioseguridad de las personas, de los usuarios y también de los trabajadores que hacen parte pues, de esta economía. En ese sentido, señor Contreras, ¿hasta cuándo irían los pilotos? Eso también depende de cada alcaldía, de cada ente territorial. Y para mayor claridad de las personas que nos están escuchando en este momento, entonces, hoy, ¿cómo funciona el tema de los gastrobares? Las personas pueden consumir al interior de los establecimientos, está también permitido el expendio de bebidas embriagantes y así va a continuar hasta que terminen, que no sabemos cuándo, porque es lo que le estoy preguntando, esos pilotos. Sí, hasta ahora la actividad se permite el funcionamiento en pruebas piloto y bajo la luz de este decreto 1550, esa modalidad de pilotos va hasta el 16 de enero. Si de aquí a allá las condiciones mejoran en términos de que se mitigue el contagio, que se aplane la curva, yo supongo, pues esto es difícil aseverarlo plenamente, pero supongo que el gobierno pensará de pronto en activar nuestra actividad plenamente, nuestro sector, perdóneme, plenamente como lo ha hecho con otros sectores económicos. De no ser así, digamos, lo lógico es que se extienda la modalidad de las pruebas piloto para que continuemos operando. Ya el cómo se implementa en el territorio es lo que tiene que ver mucho con la iniciativa del burgomaestre. Es decir, en algunos lugares se ha hecho únicamente para gastrobares y restaurantes, en otros lugares ya se ha implementado también para los bares plenamente. En ningún caso, eso sí, hasta el momento, en discotecas porque continúan con una prohibición general sin ningún tipo de excepción, pero dependerá es de eso, de la voluntad y digamos del alcance que puedan tener los alcaldes, las administraciones municipales y distritales, de qué tanto pueden comenzar a avanzar en esas fases, porque algunos lo han solicitado así, autorización de prueba piloto, una primera fase para gastrobares, que es indeterminado el tiempo, o sea, no, eso lo dirá, digamos, la realidad de cada territorio. Si bajan los contagios, pues por supuesto que es más viable que sigan aperturando o que se pase una segunda fase de nuestro sector, que es donde entran los bares. Eh, y una tercera fase, pues que será cuando ya esté mucho mejor, digamos, la prevención o la mitigación del contagio a nivel nacional y esperamos que algún día pues también se levante la restricción para las discotecas. Un día que por supuesto ojalá no sea muy lejano tampoco, ¿no? Porque pues estamos haciendo todos los esfuerzos. Los empresarios han pagado el precio de la pandemia durante ya 8 o 9 meses, los empresarios de las discotecas y así de otros sectores también de nuestra economía, que pues poco a poco, si hay buen comportamiento, si los datos nos permiten o nos muestran que podemos ir avanzando, no hay por qué seguir rezagados en ese tema de la reactivación. Bueno, pues entonces estaremos expectantes a esta situación. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Él es David Contreras, director jurídico de Asobares. Ya volvemos, sigue la W.